Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bendición de nuestro Señor Jesús pueda ser el gozo de vuestros corazones. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque realmente es un privilegio estar alabando, glorificando el nombre de nuestro Creador. Damos gracias porque Dios hasta aquí nos ha ayudado, ¿verdad? Porque ciertamente ha sido su voluntad que nosotros estemos aquí reunidos para alabarle, glorificarle y exaltarle. Que todos tengan, ¿verdad?, una muy cordial bienvenida y que sea el Espíritu Santo en cada uno de vosotros allanando en nuestra mente lo que su palabra quiere decir para hoy. Vamos al libro de Números. Nuevamente vamos al libro de Números. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 21, y habíamos leído el versículo 8, pero también vamos a leer el 9, y la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil, y cuando alguien era mordido por alguna serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Palabra de Dios. Hermanos, los invito a que nos postremos de rodillas para tener palabra de oración. Oremos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vénganos su reino, Señor, y hágase su voluntad, así en esta tierra como en el cielo. Señor, agradecidos estamos por el privilegio, Señor, de la vida. Gracias, Señor, porque usted hasta aquí nos ha ayudado. Señor, rogamos y suplicamos por el perdón de nuestros pecados, porque reconocemos, Señor, que somos pecadores, reconocemos que en todo pecamos, que aún pecamos, pero sobremanera reconocemos su sangre preciosa derramada de una sola vez y para siempre, para limpiarnos de todas nuestras iniquidades. Así, oh mi Dios, poniendo esta nuestra condición delante suyo, suplicamos: Abba Padre, hágase su voluntad de nosotros. Que usted, Señor, conforme a su santa voluntad, nos limpie, nos purifique, nos lave con hisopo y aún con lejía, quizás así podemos ser aceptos delante de su santa y divina presencia. Mi Señor, así pues ruego ahora por tu siervo Guillermo Chávez. Mi Señor, usted lo conoce, usted sabe cuáles son, Señor, las interioridades de su corazón. Mi Dios Todopoderoso, la noticia es que nuestro hermano pues está algo grave, pero reconocemos que usted es nuestro médico por excelencia y que usted es nuestro Dios Todopoderoso. Mi Dios, suplicamos y rogamos por nuestro hermano Guillermo Chávez que conforme a su santa voluntad usted pase su mano todopoderosa de sanidad en él. Hágase su voluntad, sí, en ello y no nuestra. Así pues, oh mi Dios, ahora ruego y suplico que usted nos abra el entendimiento, que su Santo Espíritu, Señor, ponga la reverencia en cada uno de nosotros y que todo lo que hagamos aquí, Señor, pueda ser para la honra y su gloria. Lo suplicamos y rogamos por amor a su nombre, mi Señor, y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, Dios ha querido siempre estar con nosotros. Dios, en su grande amor, ha mostrado siempre que Él quiere darnos la vida y la vida en abundancia. La palabra de Dios dice que nuestro Señor dice: yo no quiero la muerte del que muere, ¿verdad? Sino que Él nos llama a que nosotros
podamos acudir a Él, podamos verdaderamente confiar en Él a través de la fe que nosotros podamos tener en lo que Él ha prometido y en lo que Él ha dicho. Dios dice en su palabra que cuando estaban en el desierto nuestros hermanos, ¿verdad?, judíos, nuestros hermanos del pueblo de Dios, ellos salieron con una gran victoria de Egipto, con una tan grande victoria que ellos iban llenos de oro, de plata, de todo metal precioso. Pero sobremanera ellos salieron con el brazo todopoderoso extendido para ellos de nuestro Señor. Dios se mostró con grande poder y majestad para sacar a su pueblo cautivo durante más de 400 años en Egipto, pero vamos a ver la historia de ese paso por el desierto. Mira y vive. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente como esas y ponla sobre un mástil, y a todo el que haya sido mordido y la mire, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vivirá. Ruego que aquellos que tengan sus Biblias, por favor, la utilicen. Nosotros estamos, ¿verdad?, viendo a un pueblo que sale de Egipto y sale exactamente en respuesta a la oración que ellos se propusieron en su corazón. Ellos estaban siendo totalmente masacrados, aplastados, muertos, como no lo podemos imaginar, pero el pueblo sufría de una manera tan terrible que al final ellos dijeron: nos volvemos a nuestro Dios. Se pusieron en oración y entonces con esa oración Dios oyó el clamor de su pueblo. Dios, ¿verdad?, cuidó milagrosamente en el desierto, preservando por su amor a ese pueblo. Un pueblo amado por Dios, un pueblo elegido por Dios, un pueblo que, ¿verdad?, hacía en ese momento lo que estaba dictando Dios. Pero como siempre hay un enemigo, y el enemigo sencillamente se opuso siempre delante de este pueblo. El enemigo no quería que este pueblo llegara a la tierra que Dios había dicho que le iba a dar, y entonces el enemigo iba haciendo todo lo posible por que el pueblo se rebelara contra Dios, ¿verdad? Encontramos que él provocó de una manera tan grande disensión en el pueblo, provocó en el pueblo de una manera tan grande situaciones dolorosas, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el capítulo siempre 21 de Números, veamos el versículo 4. Dice que después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear el país de Edom, y el pueblo se impacientó por el camino. Entonces vemos que el pueblo, habiendo sentido el grande poder de Dios, ¿verdad?, cómo los libera Dios, cómo Dios castiga a Egipto, a Faraón, mas sin embargo el enemigo no quería que este pueblo llegara en paz, donde Dios había dicho que tenía que llegar, y empieza a atacar al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces resulta de que después de que este pueblo entierra a uno de sus líderes, en este caso a Aarón, el pueblo viene y va de Hor hacia Edom, caminó por el desierto, dice la palabra, pero resulta que el pueblo entra ¿en qué? En un desánimo. El pueblo empieza a decir: ¿qué está pasando con nosotros? Y el pueblo empieza pues a nombrar cosas como esta. Dice el versículo 5: y hablaron contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para morir entre este desierto donde no hay pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Óigase bien, el pueblo de Egipto está recibiendo el maná del cielo, está recibiendo el pan del cielo. Mas sin embargo, viene el pueblo de Egipto y empieza a despotricar contra Dios y contra el líder que Dios había puesto.
en este caso Moisés, ¿verdad? Entonces, vemos que hay un pueblo que realmente se rebela directamente contra Dios. Miramos que viene la queja, obviamente con esa queja entramos en ingratitud y cuando somos ingratos nosotros sencillamente estamos pecando, ¿sí o no? Cuando nosotros somos ingratos estamos pecando, ¿verdad? Y entonces este pueblo se vuelve contra Dios, se vuelve contra el líder que Dios ha puesto y empieza a quejarse, ¿verdad? Empieza a quejarse y directamente dice: Dios, y vos nos trajiste aquí para que muramos en este desierto, ¿verdad? Entonces, y sigue diciendo, ¿por qué nos has traído aquí para matarnos? Oye, convierten en asesino a Moisés y a Dios, ¿verdad? Porque ellos le están diciendo. Entonces, vemos también de que tú, Moisés, dice, y Dios nos trajeron para morir. Ahora, ¿por qué nos liberaste de la esclavitud? Imagínense cómo está ese pueblo de tan envilecido que está despotricando contra todas las maravillas que Dios había cumplido ya en ellos al sacarlos de la esclavitud. Y sigue, estábamos mejor en Egipto, dice. Nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de sed. Esta comida que nos das, ¿qué pasa? Ya nos tiene cansados. El maná del cielo para ellos ya los tenía cansados. Para ellos el maná del cielo era liviano. Estamos viendo algo sorprendente, cómo este pueblo empieza a hablar de esta manera, ¿verdad? Y entonces dice y sigue diciendo, vamos a ir siempre al versículo 6 de Números 21, y dice, y el Señor dice, envió entre el pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Obviamente Dios viene, se enoja, pudiésemos decirlo, y entonces Dios viene y dice, bueno, ustedes están hablando tanto, ustedes están diciendo tanto, aquí van a ver lo que va a pasar. Entonces Dios envía las serpientes y muchos empiezan a morir por las mordidas de la serpiente. ¿Qué provocó eso? ¿Qué fue lo que provocó eso? La rebelión, la rebeldía, la acusación que se hace a Dios mismo y al líder que en ese momento Dios había puesto, al líder humano que había puesto Dios, Moisés, ¿verdad? Entonces Dios dice, bueno, ustedes quieren un castigo para que ustedes miren quién es Dios y para que ustedes miren a quién puse por líder, para que ustedes sopesen y razonen realmente cuál es la condición de ustedes y cuál es la condición mía, en el caso de Dios, y la del líder que yo he puesto, ¿verdad? Entonces viene y dice de que había serpientes muy venenosas en el lugar y muchos murieron. Ahora bien, en el versículo 7 siempre dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué dice? Y Moisés oró. Moisés intercedió. Y Moisés, ¿verdad? Vino y empieza a interceder por este pueblo. Hay un pecado contra Dios, un pecado contra su líder. Ruega a Dios, suplica al Señor, intercede por nosotros, ¿verdad? Que quite estas serpientes que nos salven. Ahora, que no nos deje morir por la serpiente. Moisés oró por el pueblo, Moisés pidió a Dios, Moisés intercedió. Vamos al versículo 8. Dice el 8, y el Señor dijo a Moisés, haz una serpiente como esas y ponla sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá, ¿verdad? Mira y vive. Ok, entonces nosotros encontramos que se construyó esta serpiente, ¿verdad? De bronce, se colgó en un asta. Aquel que fuere mordido por ella, dice, ¿verdad? Y que la mirara, sencillamente, iba a vivir,
¿verdad? Entonces, Dios pudo dejarlos morir perfectamente, porque ellos habían pecado contra Dios de una manera terrible. Todo el pueblo, habiendo comido el pan del cielo, dice, no, este pan es liviano, no nos sirve. Queremos carne, queremos leche, queremos regresar a Israel. En Israel estaba, a Egipto, en Egipto estábamos mejor. Óigame, un pueblo de 400 años en esclavitud y empieza a querer regresar a la esclavitud. Es inconcebible, ¿verdad? Pero bien, cuando el pueblo vemos que el pueblo se da cuenta que ha pecado contra Dios, ¿verdad? Entonces el pueblo empieza a decirle al líder, por favor, ora a Dios por nosotros, para que no muramos por las serpientes, ¿verdad? Entonces el pueblo empieza a razonar, a entender que ciertamente ha cometido un grave pecado contra Dios y contra el líder que Dios había puesto en ese momento, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo reconoce el pecado, cuando el pueblo clamó a Dios, Él les mostró un camino para no morir. Les mostró un medio para salvarse. ¿Qué les mostró? ¿Qué les dijo que hicieran? ¿Qué le dijo a Moisés para que no murieran? Hazte una serpiente de bronce y aquel que la mire y haya sido mordido por la serpiente, ¿qué cosa? Vivirá. Entonces, mira y vive, ¿verdad? Entonces, ahora el asunto es este. ¿Cuál es nuestra situación? Hablamos del pueblo de Israel, ahora hablemos del pueblo de Israel actual. El pueblo de Israel que nosotros decimos pertenecer a ese pueblo espiritualmente. Porque geopolítica o físicamente no somos israelitas, pero sí, siguiendo los principios de Dios, nos convertimos en israelitas espirituales, ¿sí o no? Ok, entonces vamos a hablar de nuestra situación ahora, porque eso es lo que tenemos que ver. Hemos historiado un poco acerca de la situación del pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Bien, nosotros reconocemos que nuestros primeros padres fueron también mordidos por la serpiente. Génesis, por favor, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Veamos el versículo 1, versículo 4 y versículo 6. Por favor, quien lo tenga lo lee. Capítulo 3, versículo 1, 4, 6, por favor. Sí. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios al Señor había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no mueráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo que comió igual que ella. Palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que la serpiente, a nuestros primeros padres, esa fue la mordida, el engaño, ¿verdad? El engaño. Dios dijo, si lo haces te muere. Él dijo, no te muere, más bien vas a ser como Dios. Entonces vemos cómo la serpiente muerde a través del engaño, ¿verdad? Entonces,
La serpiente ciertamente nos ha mordido a todos, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esa serpiente a todos nos ha mordido, sí o no? Sí, porque todos somos pecadores. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Hermano Rodríguez, 12:9. Apocalipsis 12:9, por favor. Dice la palabra del Señor. Amén. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Vemos claramente de que esta serpiente fue vencida en el cielo. ¿Sí o no? Porque también en el cielo mordió. En el mismo cielo esta serpiente también mordió. Y de tal manera que se pudo arrastrar a la tercera parte de las estrellas. Es decir, se pudo arrastrar a la tercera parte de los habitantes del cielo, junto con él. Ese es otro tema, pero bien. Entonces, vemos nosotros cómo realmente, Romanos, por favor, Romanos 3, por favor. Romanos 3. Quien lo tenga, por favor. Romanos 3, versículo 10 y versículo 23. Romanos, hermano Francisco, por favor. El capítulo 10, el versículo 10 de Romanos 3, versículo 10 y el 23. Pues está escrito, no hay justo Ni aún uno, por cuantos todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. El 23. El 23. Ok, Así está, el 10 y el 23. el 10 y el 23. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Como consecuencia de eso, ¿qué nos queda? La muerte, ¿verdad? Nos queda, el único camino que nos queda es la muerte. Ahora bien, lo único que nosotros merecemos, Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12. Vamos a esa Biblia, por favor. Romanos 5:12. Dice 5:12, Romanos 5:12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ok, entonces estamos viendo que lo único que nosotros merecemos es la muerte. Pero mira y vive está trazado, ¿por qué? Bien, vamos a ir ahora a Juan 3, 14, 15. Juan capítulo 3, 14, 15. Ahí tenemos la única solución. Juan, libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 3, 14, 15, por favor. Bien, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Mira y ve, y vive. Ahora bien, ¿a quién tenemos que ver nosotros? ¿A quién tenemos que ver nosotros? A Cristo Jesús. Si nosotros fijamos nuestra mirada en Cristo Jesús, si nosotros fijamos nuestros ojos en Cristo Jesús, la solución está en Él. La salvación está en Él. En otro no hay ninguna salvación, mucho menos solución, ¿verdad? Entonces, vamos a ir siempre en Juan. Ahora capítulo 14, versículo 6, por favor. 14:6 de San Juan. Dice,
Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino... Ok, entonces, ¿a quién tenemos que mirar? ¿A quién tenemos que mirar para vivir? A Cristo Jesús, ¿verdad? Hoy a nosotros se nos presenta Cristo Jesús, el único medio de salvación, Cristo Jesús. Vamos a ir ahora al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, por favor. ¿Sí lo tienen? Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, gloria a Dios. Entonces solo Cristo puede salvar. Solo Cristo nos da la salvación. Solo Cristo nos da la solución. Mira y vive. ¿A quién tenemos que mirar? En aquel tiempo, por el pecado del pueblo judío, del pueblo israelita en el desierto, Dios hubo que poner mano fuerte para ese pueblo. Y vino el castigo a través de la serpiente para que ese pueblo reconociese de que había pecado contra Dios en lo que estaban diciendo. La murmuración. La murmuración es un pecado grave. La murmuración es algo que no debe de existir en el pueblo de Dios. ¿Verdad? Porque a veces hablamos nosotros de que el hermano me está criticando. Óigame una cosa. Cuando nosotros hablamos la verdad no tiene color, la verdad no tiene tamaño. No es grande, no es chiquita. La verdad es la verdad. Y cuando alguien traza la verdad, auxiliado única y exclusivamente por el escrito está, sin tergiversación. Óigame, no hagamos nosotros y digamos que el hermano me criticó, que el hermano es machetón, que el hermano es rajatabla, que el hermano me cortó el dedo, me cortó el pie. Óigame, cuando se habla la verdad, el que la dice no la habla por él mismo, sino que la habla con la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, la murmuración es algo serio, hermanos. La murmuración es algo que no debe de existir en nuestro medio. Veamos Isaías, por favor. Isaías 45, 22. Dice, miradme a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Sigue diciendo, miradme a mí. Dios está diciendo, ¿por qué estás poniendo tus ojos en un pastor? ¿Por qué estás poniendo tus ojos en un anciano? ¿Por qué estás poniendo tus ojos en otro hermano? ¿Qué nos pasa? Dios dice claramente aquí, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Mira y vive. ¿A quién tenemos que mirar? Los oigo pobre en esa respuesta. Ok. Vamos ahora a Hebreos. Hebreos, por favor. El libro de Hebreos, vamos a estar viendo el capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreos. Amén. Ok. Versículo 2, por favor. Hebreos. Perfeccionando la fe y perdonando la fe, quien en vista del gozo que Ok. entendible sufrió la cruz, menospreciada
la vergüenza y ser santo a la diestra de nuestro. Amén. Dice, fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Dios. Fija tus ojos en Cristo. Nosotros hemos verdaderamente de ver cuál es nuestro caminar, cuál es nuestro actuar. Nosotros, Dios nos ha dado la capacidad para probarnos a nosotros mismos, para probarnos, para ver si estamos aprobados o reprobados en Cristo Jesús. Se nos ha dado la capacidad, se nos ha dado el intelecto, se nos ha dado el raciocinio para que nosotros verdaderamente veamos el camino por el cual andamos. Dios quiere un pueblo que realmente se prepare para encontrarse con Él. Dios quiere un pueblo que tenga la convicción, la facultad de decir, he aquí, le hemos esperado. Tenemos que tener verdaderamente esa convicción. Debemos de verdaderamente hacer nuestros los principios que Dios ha puesto en nosotros a través de la santa palabra de Dios. Hermanos, muy pronto el Estado Vaticano va a estar sacando una Biblia que la va a imponer al mundo. Una Biblia totalmente tergiversada, trastocada al fundamento humano, al pensamiento humano, al concepto humano, a la filosofía humana. El Estado Vaticano ha venido trabajando en eso desde hace muchísimos tiempos y ahora este señor, ¿verdad?, que está ahí gobernando el Estado Vaticano y el mundo, él dijo que ya esto estaba desfasado. Él dijo que la Biblia ya estaba desfasada y que se necesitaba hacer una cosa nueva. Nosotros como adventistas sabemos dónde viene, ¿verdad? Nosotros como adventistas sabemos verdaderamente cuál es el golpe que va a dar. Va a ser un golpe demoledor. La imposición de la marca, la imposición del sello, la imposición de la imagen de la bestia es algo que pende sobre la cabeza de cada adventista del séptimo día. Porque la verdad es de que la mayoría de la población del mundo que se autoproclama religiosa, prácticamente el 33% de la población mundial se proclama cristiana, ¿verdad? Yo soy cristiana, soy católico, apostólico y romano, ¿verdad? Prácticamente otra 33% de la población mundial, estamos hablando igual, 2.300 millones de personas en el mundo, se proclaman bajo el concepto del protestantismo, que ya no es más apóstoles, profetas, testigos, esto, el otro, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo que toda esa edificación de ruina que ha hecho Satanás a través de todas estas organizaciones religiosas e incluso la iglesia adventista corporativa que de una sola vez se ha plegado al Vaticano, está allanando este camino para un golpe demoledor a aquellos que verdaderamente mantengan su fe en Cristo Jesús. Hay situaciones, ¿verdad?, que son muy peligrosas. Y nosotros como adventistas debemos de tener la plena convicción que vamos a afrontar un sinnúmero de situaciones. Si nosotros lo que hemos visto, lo que pasó ahorita, de abril del año pasado hasta acá, pues verdaderamente hemos visto un poco cómo va a ser el actuar de las huestes satánicas humanizadas en contra de aquellos que sostengan la pura verdad de Dios. Y entonces, aquellos que no estemos bien envasados en la roca, aquellos que no tengamos todo en la roca, sino que tengamos solamente un pie adentro de la roca y el otro pie fuera de la roca, óigame,
como se dice en béisbol, out por regla, fuera por regla, ¿verdad? Entonces, hermanos, recuerden que nosotros estamos en este mundo en un peregrinaje. ¿Por qué? Nosotros somos peregrinos en este mundo, ¿sí o no? Ok. ¿Por qué? Porque nuestro mundo no es este. Nuestro hogar es nuestro hogar celestial que Dios está preparando para cada uno de nosotros. ¿Acaso no lo dijo Jesús? Me voy ¿a qué? A preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Entonces, nuestro hogar ciertamente no es este mundo. Nosotros solamente somos peregrinos en este mundo, ¿verdad? Así que nosotros, ¿a dónde es que vamos a ir? A una patria celestial, ¿sí o no? Es lo que Dios promete. Nosotros que hemos sido mordidos por la serpiente, sencillamente, ¿qué es lo que nos toca? Cuando nos mordió la serpiente, ¿qué es lo que nos toca? Morir, ¿o no? Porque si es una serpiente venenosa y no tenemos el antídoto en 20, 30 minutos, nos fuimos, nos morimos, ¿verdad? Entonces, pero Dios ha provisto un medio de salvación. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Dios ha provisto un medio de salvación que se llama Cristo Jesús, ¿verdad? Él ya fue levantado en la cruz. ¿O no fue levantado Cristo? Sí, fue levantado Cristo en la cruz del Calvario, donde muere, pero donde también al tercer día resucita para su salvación y la mía. Porque para eso fue que resucitó Cristo Jesús, para certificar que su salvación es suya, pero si usted la quiere. Pero si usted no la quiere, obviamente no la va a tener, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que Dios ha provisto la solución en Cristo Jesús. Fíjense bien, levanta tus ojos a Jesús, mira y vive. Si nosotros levantamos nuestros ojos hacia Cristo Jesús, no crucificado, sino resucitado y a la diestra del Padre, entonces mira y vive. Porque eso es lo que Dios ha prometido, eso es lo que Dios dice. Si nosotros, ¿verdad?, moríamos si nosotros estamos viendo y estamos viendo a nuestro hermano o nos estamos viendo a nosotros mismos, sencillamente nos morimos. Porque si yo estoy viendo a mi hermano, lo que voy a encontrar es muerte. Y si yo me miro a mí mismo, lo que voy a encontrar es muerte. Porque sencillamente cuando yo me estoy viendo a mí mismo, estoy siendo una persona con arrogancia. Porque supuestamente yo lo sé todo y ya lo manejo todo. Óigame, eso es falso. Aquí todos somos aprendices. Aquí todos somos alumnos. Aquí todos estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí la sabiduría que tenemos, la tenemos porque Dios la ha provisto para que nosotros la tengamos. Y es por eso que Él dice, al que se le ha dado mucho, ¿qué pasa? De ese mucho también se le va a pedir cuenta, ¿sí o no? Entonces, aquellos que hemos alcanzado los fines de este siglo, aquellos que estamos en este siglo, aquellos que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús, que es su palabra, sus mandamientos, sus estatutos y sus principios, sencillamente debemos verdaderamente practicarlos. Porque a nosotros no nos sirve de nada obtener la maravilla y el privilegio de la sabiduría de Dios que nos ha querido dar cuando nosotros sencillamente, recibimos el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra, pero ¿qué sucede? ¿Dónde lo ponemos en práctica? ¿Cómo lo estamos poniendo en práctica? ¿Verdad? Entonces, nosotros sencillamente necesitamos reconocer que por nosotros mismos no somos nada. Tenemos que reconocer que si miramos a Jesús, entonces sí tenemos la vida. Debemos de ver que Él fue levantado en esa cruz. ¿Para qué? Para su salvación y la mía. Debemos de aprender que Él ciertamente sí murió por mis pecados y por sus pecados, pero fue levantado en gloria, en resurrección y en poder y majestad. Debemos de ver eso.
¿verdad? Entonces, nosotros debemos de comprender también, veamos Génesis 3:15, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice, ¿quién lo tiene? 3:15. ¿Qué sucedió allí? Vamos, Pedro César. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendiente, Siga. descendencia, y el descendiente de ella te le herirá el talón, pero él te aplastará la cabeza. Amén. Óigase bien. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él, ¿qué cosa? Te aplastará la cabeza. Satanás fue vencido. Satanás está vencido. Y está en nuestro poder la salvación en Cristo Jesús. No hay otro modo. No hay otro modo. Yo puedo ser un erudito en Biblia, en espíritu de profecía, en esto, en lo otro. Puedo tener, qué sé yo, millones de títulos de doctorado, de esto y del otro. Óigame, eso no sirve para nada. Si yo no estoy practicando verdaderamente en mi vida los principios de mi Señor, que son muy sencillos, no estoy en nada. Una sola cosa pide Dios de ustedes y de mí. Él nos dice en toda su palabra que tiene más de 33,000 promesas para cumplirse en sus vidas y en la mía. Y Él solamente nos pide una sola cosa, que es: guarda mis mandamientos y vivirás. ¿O no? Eso es lo único que pide. Eso es lo único que pide. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto por nosotros mismos? Jamás. Mira y fija tus ojos en Cristo, el autor y consumador de todas las cosas. Eso es lo que quiere Jesús, que fijemos nuestra mente, que fijemos nuestra vida, que fijemos en Él, para que por medio de su luz nosotros la percibamos, porque queremos tenerla. Pero si nosotros rechazamos con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras prácticas, Jesús, ¿qué estamos haciendo? ¿Podremos obtener la lluvia tardía? No, no puede venir la lluvia tardía en aquella persona que con su boca, como dice nuestro Señor, con sus labios me honran, pero su corazón está largo de mí. Y ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Dios quiere que todos los términos de la tierra sean salvos, ¿sí o no? Y Él solamente nos pide una sola cosa: guarda mis mandamientos y vivirás. Él solamente dice: venid a mí y pongámonos a cuenta. Dios no quiere que muramos. Él dice: yo no quiero la muerte del que muere. Ven conmigo, ponte a cuenta conmigo. Yo agarro tus pecados, los tiro al fondo de la mar y me olvido de ellos. ¿O no lo dice? Pero bien, el trasunto es, ¿verdad?, de que cuando nosotros miramos y levantamos nuestros ojos a Cristo Jesús, vamos a vivir. Cuando nosotros verdaderamente no solamente miremos, sino que practiquemos los principios de nuestro Creador, vamos a vivir. Si bien es cierto que la palabra dice que por el pecado todos morimos, pero recuerde muy bien de que aquellos que mueren en Cristo Jesús, ¿qué sucede? Van a resucitar primero, ¿sí o no? Entonces, pero millares y millares y millares en este mundo, diciéndose cristianos, autocalificándose como cristianos, mueren
y créanlo, mueren sin Cristo Jesús. Dios lo dijo, Jesús lo dijo claramente, por su fruto los conoceréis. Así de sencillo. Y Dios no nos ha puesto a nosotros ninguna traba para que nosotros podamos entrar a su reino. Más bien Él ha abierto el camino, Él ha puesto la única medida de salvación que es Cristo Jesús. ¿Verdad? Y de la disposición que nosotros verdaderamente tengamos para encontrarnos con nuestro Señor día a día, momento a momento, segundo a segundo de nuestras vidas. Porque ciertamente si nosotros no fuimos arriba, pero ya bajamos. Entonces la cosa es mantenerse arriba. La vida espiritual no resulta ser como la vida de los atletas. Si bien es cierto que el hermano Pablo manifestó ciertas cosas acerca de que el que corre en el estadio corre para obtener una medalla, pero una medalla que no sirve para nada, pero el cristiano que corre y corre verdaderamente, corre para obtener la vida y la vida en abundancia, ¿o no? Entonces, nosotros necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo, mirar a Cristo, porque Él es el que nos quiere salvar. Y Él ya nos salvó, Él ya dio todo lo que tenía que dar. El cielo entregó todos los dones del cielo en un solo don, que se llama Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, nosotros necesitamos verdaderamente ver esta situación. Pregunto, ¿cuántos desean levantar sus ojos a Jesús? Pregunto, ¿cuántos quieren contemplar por fe a Cristo? Pregunto, ¿cuántos anhelan mirar a Jesús y vivir? Porque dice, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, ¿verdad? Ahora vamos a ver, Mateo 11:28, por favor, vamos a ir terminando. Bien, ¿qué dice? Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os daré, ¿qué? Descanso. En este concepto, ¿qué significa el descanso? Vida eterna. Y eso es lo que Dios ha provisto a través de Cristo Jesús. Dios en hombre, Jesús, Hijo, ¿verdad? Pero recuerden de que Jesús es Dios. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Entonces, veamos ahora qué nos dice Isaías 1:18, por favor. Isaías 1:18. Dice Isaías 1:18, venid entonces y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Óigame, ¿estamos comprendiendo lo que el Señor quiere con nosotros? ¿Estamos viendo realmente la oferta que Dios nos está haciendo? La salvación no es mañana. La salvación es aquí y ahora. La santidad sin la cual ninguno verá al Señor es aquí y ahora, ¿sí o no? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a ir a Primera de Juan, por favor, para ir terminando. Sí. Capítulo 1, versículo 9, por favor, hermano. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Hermana Zeneida, entonces. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que Dios ofrece. Yo
te saco de lo miasma, de lo más asqueroso, te limpio y te doy la vida. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere realmente. Vamos a ver ahora, y para cerrar, veamos por favor Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3. Bien, capítulo 3, Apocalipsis 3, versículo 20, por favor. Léalo pues, hermano. Hermano Picado, por favor. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Amén, gloria a Dios. Dice claramente la invitación de nuestro Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Dios nos está llamando para que seamos sus hijos. Dios nos está llamando para que seamos luz a este mundo. Dios nos está llamando para que seamos sal sazonadora para esta tierra. Dios nos está llamando para que nosotros revelemos los beneficios de conocerle. Dios nos está llamando para que cada uno de nosotros, si no hemos comprendido las cosas, espero que el Espíritu Santo nos haya hecho comprender a través de la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere con nosotros. Dios nos ha mostrado cuál es el camino que debemos de seguir, ¿o no? Dios quiere que nos salvemos. ¿Por qué hemos de persistir en el pecado? ¿Por qué hemos de persistir en la desobediencia? ¿Por qué hemos de persistir en la indolencia, en la defraudación? Dios solamente te pide y nos pide que nos volvamos a Él. Dios solamente quiere que abramos la puerta de nuestra mente para que Él pueda verdaderamente cambiar toda la suciedad que todavía persiste en nuestras vidas. Hermanos, Dios ama a su pueblo. Dios les ama a cada uno de los que están aquí. Pero recuerden, Dios hizo su creación y la corona de la creación son cada uno de ustedes. La creación inteligente es la corona de su amor, pero también Dios ha puesto principios que debemos de nosotros velar por ellos y andar en ellos y caminar por ellos. Sus mandamientos son la justicia de Jesucristo. Y la justicia de Jesucristo sencillamente se transforma en el amor que Él vertió cuando derramó su sangre por ustedes y por mí y por toda la humanidad. Así que, hermanos, mi ruego y oración es que verdaderamente nosotros podamos volvernos a nuestro Dios. Que cada uno de nosotros podamos el próximo sábado traer no una visita, podamos traer 10, 20 visitas. Que cada uno de nosotros verdaderamente empecemos a trabajar por quien ya dio todo por ustedes y por mí. Que nosotros verdaderamente podamos ser fieles a su amor, a su misericordia, a su compasión. Hermanos, el llamado de Dios está allí. Él está golpeando la puerta. Él quiere que usted abra esa puerta. ¿Para qué? Porque Él dice que Él va a entrar si se le abre. Pero si le cerramos, ¿qué pasa? Nos quedamos en este mundo de perversión, de oscuridad y de muerte. Así que, hermano, el ruego y oración de este su servidor es que verdaderamente nos podamos encontrar con nuestro Señor y que podamos caminar tras las pisadas que Cristo Jesús nos dejó. Que Dios los bendiga, hermano. Vamos a orar.
Amoroso Padre, gracias, 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 papacito lindo, por su bendita palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que vino para salvarnos. Gracias, Señor, por su Santo Espíritu que todavía toca nuestras mentes. Gracias, Señor, porque usted quiere y anhela darnos su salvación. Oh mi Dios, perdónanos si hasta aquí hemos sido indolentes e indiferentes a su llamado. Perdónanos, Dios nuestro, si hemos estado de una manera ciega haciendo cosas, Señor, que nos apartan de ti. Mi Señor, ten piedad de tu pueblo. Perdónanos, Señor, ten misericordia de tu pueblo a través de la faz de esta tierra. A toda nuestra hermandad en Alhambra, en todo territorio norteamericano, latinoamericano, europeo, asiático y africano, mi Señor, pon tu mano de poder, de misericordia en tu pueblo. Perdona a tu pueblo, Padre amado, ten misericordia de tu pueblo, ten compasión. No mires nuestras rebeliones, no mires nuestras iniquidades, no mires nuestros pecados, Señor. Borra, por favor, nuestras rebeliones. Ten piedad de nosotros y hágase su voluntad en nuestras vidas. Así, mi Dios, gracias por habernos dado, Señor, la oportunidad de escuchar su palabra, de escuchar su llamado amoroso que nos dice que nos volvamos a usted. Gracias por su grande compasión, mi Señor. Bendito seas, mi Dios, por los siglos de los siglos. Bendito sea mi Señor Jesús de la eternidad y hasta la eternidad. Bendito su Santo Espíritu por siempre y para siempre. Oh mi Dios, quédate en nosotros. Guárdanos en el hueco de tus manos. Lo suplicamos y rogamos. Por amor a su nombre, Señor, les suplico por la vida de mi hermano Guillermo Chávez. Hágase su voluntad en él. Se lo suplico y ruego por amor a su nombre, Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.